Efesios 3, desde su capítulo 3, en sus versos 14 y en lo adelante. Quiero hablar del desafío de la cultura del reino de Dios. Efesios 3, del verso 14 al 19 dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. El propósito o intención es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. El fin es que seamos arraigados y cimentados en amor, y el objetivo es que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Diga conmigo: la anchura, longitud, profundidad y altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Reitero el primer verso 14. Es por esta la causa que decía Pablo el apóstol, que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia que está en los cielos y en la tierra. Reitero una vez más: en los cielos y en la tierra. Hay desafíos existentes en todas las esferas de la humanidad. No solamente nosotros como nación vivimos desafíos en esferas políticas, económicas y de diferentes puntos. Nosotros que tenemos a veces la oportunidad de ir de diferentes naciones, incluso continentes, sabemos lo que está sucediendo. Estaba hace unos días en la ciudad de Washington, hace apenas una semana. Concluimos un congreso muy importante en un ala del Pentágono, que es el asiento político gubernamental de la nación norteamericana. Resulta que cuando estábamos allí, en un momento determinado, hubo algo que marcó mucho mi vida, llamó mucho mi atención. Era ver la gloria de una nación que está a punto de colapsar. Implica que lo que está sucediendo no está sucediendo en una parcela o región del mundo, sino que en el contexto global hay una crisis y una tierra que está gimiendo, y una tierra que está esperando con dolores de parto que algo suceda que no está sucediendo. La tierra, declara Romanos, que gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Manifestarse el Hijo de Dios en la tierra sin gloria es una manifestación basada en un Icabod. La palabra Cabot es la palabra gloria. La palabra Icabod es ausencia de gloria. Por lo tanto, lo que sanará la tierra en su momento de crisis no es una manifestación de hombres, no es una manifestación que estemos acostumbrados a ver. Es una manifestación que vuelva a traer la gloria a la tierra que se perdió en un momento determinado. Todo esto solamente se puede llevar a cabo si nosotros apelamos a lo que hubo en inicio. Cuando leemos la declaración del libro de los Hechos, uno de los sellos apostólicos de él dice, en la iglesia primitiva o la iglesia de los comienzos, que no retornará, escuche bien lo que le voy a decir, no retornará Cristo a la tierra hasta que haya ocurrido la manifestación de la restauración de todas las cosas. Puedo reiterarle un principio. La iglesia ha estado desconectada 400 años del lenguaje escritural. Y nuestro referente de cumplimiento escatológico tiene que volver a ser revisado. A mí me preocupa cuando pastores ocupan una plataforma para decir: hay guerras en las naciones de la tierra, terremotos, huracanes y conflictos económicos, Cristo viene pronto. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque lamentablemente la iglesia ha tomado como referente a quien no debiera de serlo.
Significa que lo que pasa en el mundo no es lo que determina lo que sucederá en la iglesia. La venida de Cristo no está determinada por los acontecimientos mundiales de las guerras y los terremotos. Y les doy una noticia: yo no vine a darles una prédica, yo vine a provocarles el pensamiento con la palabra. Si usted tiene Biblia, usted va a su Biblia y observa lo que estoy diciendo. Segundo error de la iglesia actual ha sido pensar que el reloj profético, como nos enseñaron por generaciones, es Israel. Desde que el mundo existe y el conflicto existente en Génesis, Israel tiene problemas con los pueblos relacionados con el hermano Ismael. Entiéndase árabes y entiéndase la cultura islámica. Significa que cada vez que usted escucha un anuncio en Israel de un cambio o transición político, no necesariamente es ese el reloj que anuncia la venida de aquel que es el deseado de las naciones y que contiene la esperanza de nuestra redención final. La realidad es que quien es el reloj profético de Dios en la tierra no es el sistema político, no es el sistema económico, no es Israel el natural, sino que el reloj de Dios en la tierra se llama la iglesia. Y la condición de la iglesia determinará el tiempo del retorno. Por lo cual implica que si la realidad de la iglesia es determinante, entonces observemos cuál es la realidad de la iglesia. Cuando usted observa este pasaje de Efesios donde he leído en esta hora, lo primero que la Biblia dice es que el apóstol Pablo hace una declaración que tiene tres objetivos principales. Primero dice: yo estoy doblando mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo principal es que Él nos dé a nosotros la gracia de entender lo que comenzó en los cielos y terminará en la tierra. Porque de Él es que toma nombre toda familia en los cielos y luego en la tierra. Diga conmigo, literalmente, lo que pasa en la tierra debe de ser el producto de lo que sucedió en el cielo. La tierra no determina el cielo. El cielo determina el orden de la tierra. Por lo tanto, toda familia que existe en la tierra tiene que traer la cultura y el orden de los cielos. El problema es que lo que menos se está reproduciendo en la tierra es el orden de los cielos, sino que la tierra ha querido decirle al cielo cómo se hacen las cosas. Entonces, la realidad actual de la iglesia es que tenemos problemas serios en la actualidad. Los problemas tienen que ver con parte de lo que se ha tocado en este día. El primer problema es una crisis de identidad, cuando muchos creyentes no saben quién son, pero tampoco saben para dónde van. Segundo, buscamos escondernos detrás de actividades religiosas irregulares que en la mayoría promueven una cultura de política eclesiástica. ¿Lo puedo repetir esto? Buscamos esconder nuestra crisis de identidad detrás de una cultura que lo que promueve es una política eclesiástica. ¿Y qué es una política eclesiástica? Voy a tu evento para que tú vayas al mío. Te apoyo para que tú me apoyes. Estoy contigo porque tú has estado conmigo. Pero la realidad es que no estamos cultivando relaciones basadas en principios de reino que se sustentan con la integridad, que se sustentan con la lealtad, que se sustentan con la transparencia y que se sustentan con relaciones de pacto que nos llevan a caminar no solo temporadas ni eventualidades, sino jornadas de toda una vida con amigos que no los cambiamos por situaciones temporales que se presenten en la tierra. Escondemos la crisis de identidad detrás de la eventualidad. Esto se llama política eclesiástica. Si usted está tomando nota, quiero darle mi definición de política eclesiástica. No es más que diplomacia, y diplomacia revestida de hipocresía. Porque la realidad de la política eclesiástica es que yo estoy reproduciendo un modelo para quedar bien con usted,
pero no para establecer la cultura del reino. Y Pedro fue confrontado en cuanto a esto, y la conclusión de su confrontación es que le fue mejor agradar al Padre Celestial que agradar al hombre que estaba en la tierra, por lo cual significa que no se debía de operar en una política eclesiástica. Entonces, para poder entender los desafíos de familia, jamás podremos darle forma en la iglesia, que es lo que nos compete como ministros, a las familias naturales, cuando hay una deformidad en la familia espiritual. Lo puedo repetir esto: jamás se le dará forma a una familia natural si primero no corregimos la deficiencia que existe en la familia espiritual. Cuando yo hablo de familia espiritual, estoy diciendo y reafirmando principios eternos. Yo no le llamo a usted hermano, ni usted me llama a mí mi hermano, simplemente por un cliché religioso. Usted es mi hermano y yo soy su hermano porque somos hijos de un mismo Padre, porque formamos parte de una familia. Y entonces Efesios nos plantea la intención preconcebida de Dios, que declara que Dios nunca pagó el precio en la cruz del Calvario para tener una institución en la tierra. Dios no pagó el precio en la cruz del Calvario para que se estableciera otro concilio en la tierra. Dios no pagó el precio en la cruz del Calvario para que se estableciera una organización en la tierra. Dios tampoco pagó el precio en la cruz del Calvario para que hubiera una factoría o empresa clonadora de evangélicos. Dios pagó el precio en la cruz del Calvario para que se estableciera una familia en la tierra que honrara el nombre del Padre y reprodujera la cultura de los cielos en la tierra y sanara la maldición de la orfandad que declara Malaquías en su último capítulo. Implica esto que lo que puede resolver el conflicto primero de la familia espiritual para luego traer el orden a la sociedad actual es que la iglesia vuelva a practicar la cultura correcta. Entonces, ¿cuál es la cultura correcta? Yo sé que lo que voy a decir puede ser que no me permita volver a predicar más en esta región. Porque el problema de hoy en día es que esta política eclesiástica ha llevado a la gente a que solo se le diga lo que usted quiere oír. Y lo que usted necesita no es necesariamente lo que usted quiere oír, sino lo que en realidad te está haciendo falta. Si queremos volver a traer la cultura de los cielos a la tierra, tenemos que revisar con responsabilidad lo que estamos reproduciendo. Y cuando revisamos lo que estamos reproduciendo, vamos a identificar algunos puntos que yo lo estoy identificando en lo personal por la Escritura, y estoy haciendo las enmiendas necesarias para no reproducir una copia barata de lo que debe de ser la cultura del reino en la tierra. Lo primero es que detrás de cada culto se esconde una cultura. La cultura es aquella que forma el culto. Y lo que yo hago en el culto determina la cultura que me gobierna. Por lo cual, si yo quiero saber cuál es la cultura que te gobierna, lo primero que tengo que observar cuál es el orden del culto que celebras. Si el culto que celebras tiene más objetividad en atender la necesidad almática del hombre, entonces el culto que celebro está siendo la reproducción de la cultura de la tierra que me está gobernando. Pero si el culto que yo celebro tiene la objetividad de agradar al Padre, de formar a Cristo y reproducir el propósito eterno en la vida de la iglesia, la cultura que me está gobernando no es la cultura de la tierra, sino la cultura que nació en los cielos, y la cultura que nació en los cielos está supuesta a gobernar la cultura.
Yo no sé si me permitan decirles lo que le voy a decir. Vamos a identificar algunas cosas. Los títulos le pertenecen a la cultura del cielo o a la de la tierra. Entonces, ¿por qué gastamos más tiempo mencionando los títulos en nuestras reuniones que el nombre que tiene que brillar en medio nuestro? Segunda pregunta. ¿El oro y la plata son propiedad de la cultura de la tierra o de la cultura de los cielos? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Entonces, ¿por qué tomamos 1 hora para colectar una ofrenda y 15 minutos para escuchar una palabra? Tercero, cuando adoramos al Señor y adoramos usando un lenguaje que tiene más intención de tocar los sentimientos y la necesidad del hombre y el alma, que exaltar los atributos del único digno, merecedor de gloria y de honra que está sentado en el trono, lo estamos haciendo conforme a la cultura de la tierra o lo estamos haciendo conforme a la cultura de los cielos. Tercero, la cultura de lo transaccional, donde yo doy para que me den, ¿viene de la tierra o viene de los cielos? Entonces hagamos una pequeña y exhaustiva reflexión. Y les voy a decir una de ellas. Lo regular que sucede es que para poder volver al orden correcto con este gran desafío familiar actual que tenemos en lo natural y lo espiritual, necesitamos volver a conectarnos con la cultura correcta. La cultura correcta tiene solo 2 actores de interacción principales. Uno se llama padre y el otro se llama hijo. Usted no va delante de la presencia del Padre, ni yo como apóstol. Usted no va ni como evangelista. Usted no puede ir ante el Padre como reverendo. Usted no puede ir ante el Padre como el presidente de nada. Usted solo puede ir al Padre y presentarse como hijo. El Padre no se presenta ante usted y ante mí como reverendo. El Padre no se presenta ostentando ningún título. El Padre solo se presenta como el Padre que Él es para nosotros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para atender el desafío familiar que tenemos es reproducir la cultura de los cielos para devolverle a Dios la familia en la tierra. Y esta familia en la tierra va a tener una característica. La característica principal de la familia de Dios en la tierra es que cuando la familia de Dios se forma en la tierra, la iglesia se reproduce de la forma correcta, y la reproducción de la iglesia en la tierra tiene que ser que la iglesia tiene que dar a luz un hijo. Me dirá usted, pastor, ¿y entonces qué es lo que la iglesia está reproduciendo? Está reproduciendo de todo. Pero lo que menos se está reproduciendo es al hijo. Ahora veamos por qué. Estamos reproduciendo el mismo show que hace Hollywood, versión evangélica. Estamos reproduciendo la misma cultura transaccional de Wall Street, versión evangélica. Estamos reproduciendo los mismos sistemas multipiramidales de multiplicación, versión evangélica. Pero no estamos reproduciendo al hijo. ¿Por qué el hijo tiene que volver a ser reproducido en la tierra? Porque en el tiempo del fin, Dios se le ocurrió
que quería terminar como al principio. Cuando comencé hablando del libro de los Hechos, la Biblia dice, porque literalmente el Señor no retorna hasta que no haya una restauración de todas las cosas en la tierra, de las que Dios habló por boca de sus santos profetas. Dios dice, yo restauraré el tabernáculo de David que está caído como al principio, para que los hombres vuelvan a invocar al Señor. Al invocar al Señor habría un cambio transicional de generación, un cambio de pacto. Ese cambio de pacto involucra que cuando usted observa lo que sucedía en el antiguo pacto, Dios está hablando de que algo tiene que ser restaurado. Pero cuando algo tiene que ser restaurado, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a hablar de restauración con responsabilidad, es saber qué era lo que teníamos en el principio, para saber qué fue lo que perdimos después del principio y para saber qué es lo que tiene que ser restaurado como al principio. Pablo dice, mis rodillas se doblan, porque es necesario que la familia sea restaurada, que Dios haga que sea formado su Hijo, para que juntamente con su Hijo alcancemos la gloria, aquella que habitó con Él desde el principio, y juntamente con ella la plenitud. Cuando estamos hablando de lo que existió en el principio, la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a ser restaurado en este tiempo? Lo que hoy va a ser restaurado y la iglesia necesita, cuando les digo encapsulado en un solo principio, sin darle mucha vuelta a muchas cosas, la iglesia necesita ser restaurada a la condición del Hijo. La iglesia necesita que el Hijo vuelva a manifestarse en medio de ella. Lo que la iglesia necesita es volver a que el Hijo sea formado en nosotros, pero jamás puede haber la reproducción de un alumbramiento hasta que no hay un reposicionamiento. Significa que usted puede estar embarazado, significa que usted puede cargar el hijo por dentro, pero hasta que el hijo no se posiciona de la manera correcta, no puede nacer de nuevo. Por lo tanto, entonces, cuando observamos el lenguaje del antiguo pacto, analicemos algunos puntos interesantes. En la Biblia declara en el libro de Josué, en el capítulo 3, que Dios le habla a Josué como el sucesor de Moisés, como el encargado de transicionar una generación a otra generación para introducirla al propósito. Y le dice, toma los hombres que están contigo. Cuando tú veas el arca, corre al arca, porque tú vas a entrar en una temporada que nunca jamás has experimentado con anterioridad. Por lo tanto, para tú entrar en un terreno donde nunca has entrado, necesitarás instrucciones que nunca has aprendido. Por lo cual tú tienes que seguir el arca, porque el arca te otorgará las instrucciones para que sepas cómo conducirte en esta nueva temporada. En las instrucciones de la nueva temporada, tú te encontrarás en el camino unos hombres que están cargando el arca con ellos. Estos hombres son levitas, son un grupo asignado para cargar el arca. El arca será llevada por ellos. Tú seguirás lo que está en el arca, y lo que está dentro del arca te guiará para un nuevo territorio. Déjeme explicarle esto de esta manera. Yo creo fielmente que lo que sucederá en los próximos días en la iglesia de Jesucristo en la tierra no ha tenido precedente jamás. Será cosa que ojo no vio, que oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Por lo tanto, caminaremos por sendas que no hemos visto nunca antes. Caminaremos con sendas que ningún hombre ha transitado en la historia de la humanidad, porque lo nuevo es nuevo. Por lo tanto, necesitaremos instrucciones que tampoco hemos recibido jamás. Las instrucciones no van a venir de otro lugar que no sea del lugar donde se manifiesta la gloria. La gloria se manifestaba dentro del arca, que era cargada por el hombro de los hombres que eran asignados para este propósito.
Hoy día hay gracias, en esta mesa hay gracias sentadas que en sus hombros pueden cargar una gloria que la sueltan sobre este lugar y abre nuestro entendimiento. Pero yo quiero darle una noticia a usted en esta hora. Lo bueno de esta estación es que ya usted no tiene que esperar la semana que viene para que venga un levita a cargar la gloria sobre su hombro. Ahora el arca ya no es de madera ni de oro cubierto. El arca Dios la colocó para que usted y yo la cargáramos por dentro, no en el hombro de otro, sino dentro de ti y de mí. Por lo tanto, entonces el arca que nosotros cargamos por dentro nos revelará el diseño para caminar en esta nueva estación y en esta nueva temporada. Pero ¿cómo se puede manifestar esa arca por dentro? ¿Cómo se puede formar ese hijo que la iglesia necesita reproducir en este tiempo para atender a un desafío familiar en los cielos y demandado hacia la tierra? La única forma que ese hijo puede reproducirse y cumplir el propósito de nuestra existencia en la tierra es cuando de nosotros nace a luz el Cristo. Dirá usted, pero pastor, si la iglesia tiene que restaurarse a la gloria que tuvo en el principio, hagamos un pequeño análisis responsable de qué era lo que teníamos al principio. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, lo primero que forma de la tierra es el primer Adán. Pero el primer Adán, siendo el primer hombre existente en la tierra, pasa a ser lo que se llama el primogénito de la creación, de lo que había sido creado en la tierra, en el orden terrenal. Por lo cual significa que Adán fue lo primero que se creó en la tierra. Pero cuando Adán cae y falla, Dios no vuelve a restaurar a Adán, sino que había uno que existía antes que Adán. El único detalle era que no existía en la tierra. Analicemos esto. Él es antes de ¿qué? De todas las cosas. Y todo lo que existe en la tierra y subsiste, existe por Él y para Él. A Dios nadie lo vio jamás. Solo lo pudo ver el unigénito del Padre, que estaba lleno de la gracia y la verdad. Cuando Él desciende a la tierra y en Juan 17 va a ser levantado, Él dice: Padre, toda la gloria que yo traje de los cielos a la tierra, ya no me la puedo volver a llevar a los cielos. Por lo tanto, la gloria que tú me diste, yo no me la llevo de regreso. Yo se las he dado a ellos para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú los enviaste, para que sean perfectos en unidad. Entonces Dios no restaura a Adán el primero en la tierra, sino que Dios restaura el primogénito de los cielos, incorruptible, lleno de gracia y de verdad. El punto es que usted dirá: pero ¿por qué nos cuesta tanto reproducir la gracia? María, según la genealogía de los evangelios, fue la que dio a luz la gracia en el contexto natural, porque María llevó en su vientre al Cristo de la gloria que nosotros hoy conocemos. Pero la Biblia dice, cuando usted estudia las genealogías, que el ángel la llamó: María, bienaventurada eres, llena de gracia. Porque si la iglesia quiere reproducir la gracia, lo primero que necesita es llenarse de la gracia. Porque si yo estoy lleno de otra cosa que no es la gracia, jamás voy a poder reproducir la gracia de mi vientre. Entonces la gracia tiene que reproducirse. Y la gracia es el primogénito de toda la creación, no de la tierra, sino de toda la creación. ¿Y quién es el primogénito de toda la creación? Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura de Jesucristo? Que cuando Él sea engendrado en la iglesia y dado a luz de nuevo, la única voz autorizada que va a prevalecer en el tiempo del fin es la voz de Cristo en la tierra. Pero si nosotros somos la familia de Dios en la tierra y entendemos el desafío que tenemos,
Entonces la cultura del entretenimiento de la tierra debiera de perder sentido en medio de la iglesia para cobrar entonces espacio la cultura de los cielos. Y la cultura de los cielos es aquella encargada de reproducir al Hijo en la tierra. Si observamos lo que sucede con el primer Adán cuando cae, Dios hace una declaración contundente. Él dice: yo voy a poner enemistad entre mi simiente, mi semilla y la simiente tuya. Génesis capítulo 3 en sus versos 5 en adelante. Ella te va a herir en el calcañar, pero tú la vas a herir en la cabeza. Por lo cual implica que hay una enemistad. No puede haber una amistad entre la simiente de Cristo, que es la iglesia, y el mundo. Nosotros, si nos constituimos en amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Pero si nos constituimos en amigos de Dios, nos constituimos en enemigos del mundo, porque hay una enemistad entre la simiente de Él y la simiente de aquel que engañó y sedujo al primer Adán a través de la serpiente. Si la simiente es la que tiene la enemistad, y la única forma de que la iglesia puede reproducir al Cristo es a través de la simiente correcta, la gran pregunta es: ¿cuál es la simiente de Dios en la tierra? La segunda pregunta es: ¿dónde vamos a colocar la simiente de Dios en el vientre de la iglesia para que conciba la iglesia y reproduzca a Cristo, y ya no siga reproduciendo la cultura barata de la tierra, sino que reproduzca la cultura de los cielos, que nos devuelve y nos conecta al modelo de familia que Dios quiso que existiera desde el principio? Cuando usted se hace estas dos preguntas, tiene que haber dos respuestas. La primera, si usted es de los que todavía tiene fuerza antes de ir a comer para tomar una nota, la simiente de Dios en la tierra se llama su palabra. Y la segunda pregunta es: ¿dónde se coloca la simiente de Dios en la tierra? Y la respuesta es que la simiente de Dios en la tierra, la palabra de Dios en la tierra, no se puede colocar en el cuerpo humano. El recipiente correcto de la palabra de Dios en la tierra no es el alma. Entonces el lugar para conectar la simiente de Dios en la tierra es el espíritu. Por lo cual entonces esto no es una impartición de alma a alma o de carne a carne, sino que es una impartición de espíritu a espíritu para que podamos reproducir el modelo correcto en la tierra. Pero ¿cuál es la realidad nuestra? Que un porcentaje elevado de nuestra cultura y culto está impartiendo más alma que espíritu. Y se lo voy a plantear de esta forma. No hace tanto, unos días, participaba de una convocatoria llamada Verdad Presente. Al desarrollar uno de los temas me llamó mucho la atención algo. ¿Cuántos de los que están aquí son pastores? Bien. ¿Verdad que la iglesia espera que todos los domingos vengamos con una palabra fresca? ¿Verdad que la iglesia está expectando que cada domingo usted traiga un mensaje nuevo? Y aunque usted tocara una serie, por lo menos no se le ocurra predicar exactamente el mismo mensaje de este domingo 6 domingos más, porque al quinto puede ser que usted se quede solo predicándole a las sillas. Esa es la demanda para con nosotros los que predicamos la palabra. Pero mire dónde está la dualidad de la iglesia actual y su cultura, que no es conforme a una familia. Que la demanda que nos ponen a nosotros los pastores, para ser justos, debieran de ponérsela a los adoradores. Porque nosotros todos los domingos tenemos que traer una palabra nueva, pero los que adoran pasan el año entero cantando la misma canción. Y añádale, la canción que pasan el año cantando, o las, en su mayoría cuando usted la observa, no tienen un lenguaje que obedece a la cultura de los cielos, sino que tiene un buen ritmo para que pueda vender el CD más rápido. Entonces lo que usted está creando no es una familia, usted está creando
otra cosa. Pero no obstante, esto es lo previo antes de la palabra. Y la mayoría de la canción que se canta hoy está conectado a un lenguaje de antiguo pacto. Escuche bien, no está conectado a un lenguaje de nuevo pacto. Todo habla de los atrios, todo habla del lugar santo, cuando Dios nos abrió el camino para entrar en el Santísimo. Todo habla de lo transaccional, todo habla del dolor de tu alma, de la depresión que tienes, del dolor que está pasando. Y lo que menos hace es reconocer a aquel que es digno de toda gloria, honra y exaltación y que la merece. Pero no obstante, después usted tiene como pastor que venía a predicarle la palabra a un pueblo que se le puso por una hora a cantar lenguaje de rebeldía de antiguo pacto. Entonces, cuando yo traigo la simiente de Dios a la casa, después de una hora de predicación me pregunto por qué esta gente no cambia. Y el problema no es por qué la gente no cambia, sino por qué seguimos con la misma cultura que en vez de conectarnos a los cielos, lo que nos está haciendo es conectándonos de manera distorsionada a los modelos fallidos de la tierra. Literalmente, el hijo tiene que ser formado en toda su expresión para que la iglesia vuelva al orden de Dios llamado familia y volvamos a cultivar la relación de padres e hijos en la tierra. Usted se preguntará por qué vemos hoy tanto rechazo a la palabra. La realidad es la siguiente: cuando usted estudia la historia de José en la Biblia, aquel que era una tipología del Cristo, encontrará pasajes muy relevantes y uno de ellos que le invito a que usted escudriñe despacio aparece en Ezequiel en su capítulo 37, especialmente en su verso 18 y 15 en adelante. Ezequiel capítulo 37, verso 15 en adelante, de pronto dice la escritura: vino a mí, es decir al profeta, palabra del Señor diciéndome: si tú quieres saber lo que pasará en el tiempo del fin en la tierra, tú tienes que buscar dos palos. Esos dos palos tú los vas a conectar, pero cuando tú conectes los dos palos encontrarás que en los dos palos están escondidas dos tribus. De las dos tribus se manifestará algo que manifestará la sanidad que la tierra está necesitando. Entiéndase que la unión de dos palos creó una cruz. En la cruz murió el Cristo. Cristo, cuando muere en ella, no muere para establecer un nuevo orden religioso, ni para establecer una asociación pastoral, ni para establecer ningún concilio. Cristo muere para comprar a precio de sangre la familia de Dios en la tierra. Por lo tanto, cuando Él muere en la cruz del Calvario, muere sobre estos dos palos. Pero ¿cuáles eran estos dos palos? Si usted estudia lo que es Ezequiel 37, verso 15 en adelante, en el verso 19, Dios le dice al profeta: diles a Israel, mi pueblo, que esos dos palos tienen nombre. Yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y la tribu de Israel, sus compañeros, los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo. Yo no tengo el tiempo para desarrollar esto, pero quiero darle algunos puntos interesantes. Ustedes se acuerdan quién era José en Génesis 49. Era el que tenía el manto multicolores. Era aquel sobre quien había sido puesto el manto de la autoridad y el gobierno. José, literalmente, cuando es venido por sus hermanos, pasa un acontecimiento importante. José era el número 12 de sus hermanos. El 12 en la Biblia tiene que ver con gobierno, y se entienda que si tiene que ver con gobierno también está relacionado con la unción apostólica. Pero cuando usted mira la vida de José, se da cuenta que nosotros hemos sido muy ponderantes con José, porque José tenía una tipología del Cristo, pero no hemos sido responsables en hacer una exégesis con responsabilidad de qué pasó con José. Y José abandonó la cultura de la honra en un momento determinado. José perdonó a sus hermanos, José hizo muchas cosas buenas, pero José cometió un grave error que nosotros
nosotros no podemos dejar que nos ocurra ni darnos el lujo, y tenemos que negarnos a caminar en ese error. ¿Cuál fue el error de José? José fue posicionado en el gobierno de Egipto. Él era el que llevaba el segundo carro después de Faraón. Josué fue como el ministro de economía de la nación. Tenía servidores a su disposición, daba una orden y la acataban. Pero José se casa con la hija del sacerdote de su tiempo. Se mezcla con el sistema tradicional, operacional, religioso existente. Tiene un hijo llamado Efraín y un hijo llamado Manasés. Uno se llamaba Dios me ha hecho olvidar. El problema era que José estaba supuesto a olvidar la ofensa y el dolor que sus hermanos le habían causado. Pero a José se le fue la mano en el olvido y les planteó una posición no muy enseñada en las escrituras. El punto era que los hermanos de José no sabían quién era José, pero José sí sabía quién era su padre. Por lo tanto, José, como un hombre de gobierno, de autoridad, y con el segundo carro del faraón a mando, tenía poder para decir: llévenme a buscar a mi papá, vayan y tráiganme a mi papá para honrarlo y que no pase necesidad en el territorio donde se encuentra. Pero la alianza de José con un sistema religioso representado en su esposa no solo le hizo olvidar el dolor que le causaron los hermanos, se olvidó de la casa de su padre y pasaron años. Y José no usó su influencia para ir a ver al papá que le había dado su destino en la tierra. Yo sé que estoy hablando algo como que pareciera como que no es así que se enseña siempre. Pero el problema es que nosotros queremos leer lo que nos gusta de la Biblia y comérnosla como el pescado y sacarle las espinas y dejarla para que otro haga harina con ellas. Pero todo lo que está en la palabra, especialmente Éxodo 12, dice que el cordero hay que comérselo completo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Perdonó a los hermanos, pero no honró al padre. La mayoría de nosotros estamos viviendo como José. Religiosamente tenemos una buena política eclesiástica, porque los hermanos nos hacen la vida imposible. Ministros nos difaman, nos hacen la guerra, los perdonamos y los amamos, pero tenemos más práctica de misericordia para perdonar al hermano que para ir delante del Padre a honrarlo cuando Él demanda que un principio se cumpla en nuestra vida. José fue más efectivo perdonando a los hermanos que honrando al Padre. Por lo tanto, entonces, cuando llega la hora avanzada, donde Dios quiere ratificar un nuevo pacto, que volvería a conectar su familia con Él sin intermediario. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Lo que yo voy a decir en esta hora va a atentar con el sostenimiento de gente que tomó un texto fuera de contexto para establecer un negocio llamado maldiciones generacionales. Literalmente lo que dice Jeremías es que cuando los padres se comían las uvas, a los hijos les salía la dentera. Pero cuando Dios ratificó un nuevo pacto, dijo: jamás se dirá en la tierra, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les salió la dentera, sino que cada quien será responsable y morirá por su pecado. Así que yo le tengo una buena noticia: yo no tengo que pagar el precio del pecado de mi tatarabuelo, porque yo tengo una responsabilidad de lo que estoy haciendo con la administración de mi vida, pero yo no estuve cuando mi tatarabuelo estuvo. Dirá usted: pastor, y entonces usted me viene a decir ahora que no hay maldiciones generacionales. Si yo tuve un abuelo borrachón y yo salí borrachón, si en mi familia todos se divorciaron y me pasó lo mismo, entonces ¿cómo usted le llama a eso? No le llamo maldición generacional, porque yo le creo a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que los tiempos donde los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos le nació la dentera se terminaron, y que ahora yo no pago por el bisabuelo, yo pago por mi pecado. Por lo tanto, entonces yo no tengo que seguir arrastrando la deuda vieja, sino que yo tengo que asumir la deuda nueva, que es mi responsabilidad y asignación en esta tierra. Entonces, si eso está pasando,
Y porque el abuelo, el papá o el tío hacía una cosa, se reproduce en el hijo o el nieto. ¿Cómo se llama? Se llama patrón aprendido. Porque una cosa es maldición generacional y otra cosa es que lo que yo voy haciendo es lo que yo voy a aprender a hacer. Entonces, cuando vemos este cuadro en José, literalmente luego en lo adelante, cuando se ratifica el nuevo pacto y casi concluyo, literalmente Dios le dice a este profeta llamado Ezequiel en su capítulo 37, yo voy a hacer algo en los próximos días, que quiero ratificar un pacto en la tierra que cambiará todo y volverá a la generación a conectarla al Padre. Quiero que tomes un palo. Y ese palo que tú vas a tomar será el palo que representará a José. José era el 12 de sus hermanos. Diga conmigo: gobierno, gracia y manto apostólico. Pero tú vas a tomar un segundo palo. Dice en este Ezequiel 37, especialmente el verso 19: y tomarás el palo de Judá y lo pondrás y harás una cruz, para hablarle del nuevo pacto que haré sobre la tierra. ¿Dónde es el punto que yo quiero hablarle en esta hora? Si usted observa a José, era el número 12. Pero si usted observa a Judá, Judá no era necesariamente el número 12. Pero si usted observa quiénes fueron los que vendieron a José, era el número 10. Por lo tanto, 10 se levantaron contra uno, pero hubo uno que no consintió del todo el levantamiento en su contra. Ese 11 Dios lo ratifica al final, porque el 11 representó la misericordia en este cuadro bíblico, porque no quiso hacer un juicio injusto contra aquel que su único delito es que el manto de la gracia había sido puesto sobre su vida. Por lo tanto, entonces, si él dijo: Judá, yo no voy a participar de lo que ustedes están haciendo, resulta que 10 se levantaron contra uno, pero no fueron en realidad 11 que se levantaron contra uno. Al fin de los tiempos, Dios dice: yo voy a hacer un nuevo pacto, pero tomaré el palo del número 12 y tomaré el del número 11 y haré un solo palo, pero no tomaré el de los 10. Porque en la Biblia 10 es el número de la ley. Y si usted quiere saber cuál es la mayor persecución que todo ministro de la gracia tiene que vivir, la mayor persecución es que siempre el 10 se levantará contra el 12. Siempre la ley perseguirá la gracia, porque la gracia tiene un solo trabajo. Y la gracia tiene un trabajo llamado dejar al diablo sin oficio. Por lo tanto, cuando usted entiende la gracia, el diablo pierde cabida en su mentalidad. Usted sabe que existe, pero sabe que no es más fuerte que Dios. Cuando usted vive en la gracia, usted no vive en el lugar santo, usted está posicionado en el lugar santísimo. Cuando usted vive en la gracia, usted suelta la dualidad, y la dualidad te dice que tiene más poder el diablo que lo que Dios está haciendo. Pero cuando usted está operando en la gracia, lo que Dios está haciendo siempre será más fuerte y más poderoso que todo lo que el diablo puede hacer en la tierra. Cuando usted vive en la gracia, su entorno cambia. Entonces, para poder traer la cultura de los cielos a la tierra, aterrizo este avión. Se necesita formar la familia de Dios. Y la familia de Dios, que es la iglesia, se convertirá en el referente y modelo para las familias de la tierra. Pero la familia solo puede constituirse de una relación de padre-hijo. Y esa relación de padre a hijo reproducirá el modelo correcto en la tierra. Y al reproducir el modelo correcto en la tierra, lo que hará es devolver la imagen del Hijo de Dios a nosotros. Y al devolver la imagen del Hijo de Dios a nosotros, nos reconecta con la herencia del primogénito.
Volvemos al punto de inicio. El primogénito no fue Adán. Adán fue el primogénito de la tierra. El primogénito en rango de los cielos fue Cristo. Y cuando Cristo vuelva a ser formado en nosotros, la gloria volverá a manifestarse en la iglesia. Pero Cristo solamente puede ser formado en nosotros cuando a nosotros se nos imparte la palabra de vida, que es la simiente de Dios, que no puede ser puesta en el alma, que no puede ser puesta en el cuerpo, ni siquiera en el intelecto. La simiente de Dios solo puede ser colocada en el espíritu de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia necesita volver a caminar menos en el alma y más en el espíritu, y necesita menos entretenimiento y más palabra de Dios, para que la simiente, que es la palabra, sea conectada en el lugar correcto y pueda reproducir la familia de Dios, que vuelva a traer el orden correcto a la tierra. Y cuando la familia de Dios traiga el orden correcto a la tierra, sanará la maldición de la tierra. Y la maldición de la tierra, déjeme darle este final detalle, no son los brujos. La maldición de la tierra no son los políticos. La maldición de la tierra no son los sistemas gubernamentales existentes. La maldición de la tierra no es la droga. Todo eso que usted oye allí es resultado de la maldición principal. Cuando usted estudia Malaquías, dice que la maldición de la tierra será eliminada cuando sea reconectada la mentalidad de la iglesia con el Espíritu del Padre. Por lo cual entonces la Biblia aclara y dice: porque cuando Elías retorne a la tierra, haré venir el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera con maldición la tierra. La maldición más grande de la tierra tiene un nombre, se llama la mentalidad de orfandad. La maldición más grande de la tierra consiste en tener un padre y vivir como si no existiera. La maldición más grande de la tierra es tener un padre y no depender de él, sino vivir por el sudor de la frente. Usted y yo no vivimos del sudor de la frente, sino que vivimos por la provisión de nuestro Padre. Cuando Adán se desconectó del Padre, Dios dijo: el huérfano vive del sudor de su frente. Pero cuando tú tienes un Padre, ya tú no dependes de tu propia fuerza y de tu propia capacidad. Tu Padre te sostiene, tu Padre te provee.